Y saludando entonces al hermano Marcos Fenito, que está acompañándonos en este día, saludando a Carlos y a De los Santos, que también están con nosotros en este día acompañándonos en la parte de la operación, todo lo que tiene que ver con mantener esto al aire. Así que bienvenido, Marcos. Bueno, gracias Ernesto. Después de unos días de unos programas de ausencia por problemas de salud, bueno, estamos aquí de vuelta en alerta últimos tiempos. Muy bien, que Dios te bendiga muy ricamente. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema del día de hoy, el tema en el cual estuve tocando, Marcos, algunos puntos, como es el ecumenismo, la guerra en el Medio Oriente, y algunas cuestiones más de las que creo que hoy van a ser importantes, ¿no? Porque una de las cosas que he estado leyendo es que, por ejemplo, una persona, un líder de una iglesia de este mundo, ¿no? Un líder religioso que está llevando adelante el ecumenismo y temas que nos hemos preguntado sobre esto. Dice que bueno, dice que bueno, la evangelización o los métodos de evangelismo que se llevan adelante en el mundo es el peor o el mayor veneno contra el camino. Que, sí. Dice, bueno, el evangelio o los evangelistas o las personas que están llevando adelante este tipo de religión, piensan ellos, bueno, esto está perjudicando, porque en realidad nosotros estamos intentando unir las religiones del mundo para que haya paz, para que haya amistad entre todos nosotros y que todos nos soportemos y haya amor. Bueno, pero los evangelistas o la gente que habla del evangelio está diciendo que bueno, que esto no está bien, porque lo que la Biblia habla es que Dios es el que guía y tiene que tener el timón de las religiones, pero ellos dicen, bueno, los que dicen eso, los que hablan de eso, es un veneno que está envenenando a la humanidad. Bueno, bien, bueno, sí, lógico, ¿no? Porque mirado desde el punto de vista de ellos, el que predica Jesucristo predica la verdad, ¿no? Y en realidad encuentran en el Evangelio una piedra de tropiezo, ¿no? Porque precisamente el Papa, junto a todas las religiones que se están unificando, están siguiendo el plan del anticristo, ¿no? Llegar a su reinado con una única religión mundial. O sea, y bueno, también hay iglesias evangélicas, lamentablemente, que están en eso, ¿no? Claro que sí. Sí, hay una iglesia, digamos, está la iglesia de Jesucristo, pero paralelamente a esa iglesia de Jesucristo está una iglesia mundial, una iglesia universal, que también está creciendo, es enorme esa iglesia, está creciendo, precisamente el plan del anticristo para los últimos tiempos es unificar las religiones, no solamente unificar la moneda, o sea, una unidad gubernamental, una unidad económica y una unidad religiosa. O sea, controlar al mundo desde esos tres poderes, ¿no? Religión, dinero y política. Sí, sí. Y son las formas de que ellos van a controlar la humanidad, claro que sí. Y ya indicios de eso tenemos y hemos hablado de que todo parece por ese camino. Bueno, pero no solamente dicen, bueno, que el evangelismo o los que evangelizan y los que tienen este camino, sino que también están utilizando figuras como la de Moisés para promover su mensaje. Ahora, Moisés pertenece a la doctrina judía, pertenece a la parte en la cual el pueblo de Dios tuvo tuvo su mensaje, tuvo en realidad la palabra de Dios, y sobre eso es donde ellos se basan para hablar y llevar adelante todo lo que tiene que ver sobre su doctrina. Ahora, ellos están remitiendo, ¿no? Ahora están remitiendo a que, bueno, que también Moisés es parte de su paquete religioso o su paquete ideológico, cosa que antes eso no cruzaba por la mente de ninguno pensar de que podrían haber tomado temas de los judíos o temas del pueblo hebreo para llevar adelante su estructura religiosa.
Bueno, hay una rama del neopentecostalismo que es la doctrina del reemplazo. Es darle un significado distinto al mensaje del Viejo Testamento para que son promesas que tiene Dios para el pueblo de Israel y la iglesia lo sustituye. O sea, como que dice, bueno, lo de Dios para Israel ya fue, ahora estas promesas son para nosotros. Pero Dios no dejó de lado el pueblo de Israel. O sea, el trato con Israel va a seguir. Y va a seguir inclusive hasta durante la gran tribulación. Dios va a tratar con su pueblo de Israel, porque Dios en la Biblia da una promesa sobre Israel que va a ser una nación salva. Va a ser de Israel algo salvo. Ahora, hay iglesias que toman para sí promesas que son para Israel. Es lo que se llama la teología del reemplazo. Bueno, precisamente. Están como concluyendo, ¿no? Ahora, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, he visto, por ejemplo, un cierto profeta de ahí de Centroamérica, que él, por ejemplo, dice que él es el patriarca de la iglesia. Él dice de él que fue levantado como patriarca de la iglesia. O sea, como que vos podés ver que ya se comparan, ahí aparecen personajes dentro de la iglesia que se comparan que pretenden compararse con personajes bíblicos, ¿no? O sea, es una forma de tergiversar, no sé si por ignorancia o maliciosamente, la palabra del Señor, porque Dios usó en la antigüedad determinados hombres para guiar a su pueblo a la concreción de sus planes, ¿no? De los planes de Dios. Pero bueno, fueron promesas. O sea, por ejemplo, hay uno que dice que Dios lo saca para afuera y le hace ver las estrellas, ¿no? Y le dice, a ver si podés contar las estrellas del cielo. Y le dice, no las puedo contar. Y entonces dice, bueno, así son las iglesias que yo te voy a dar. O sea, como que parafrasea lo mismo que dijo Abraham, claro. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham. O sea, eso fue un mensaje para Abraham, específicamente para él, o sea, para el padre de la fe. Pero estamos en un tiempo, o sea, ignoran las escrituras e ignoran también los tiempos de las escrituras. O sea, ¿cómo se llama las dispensaciones? Estamos en la dispensación de la gracia. O sea, hay promesas de la Biblia que fueron para el pueblo de Israel. Hay otras que son promesas que son para la dispensación de la gracia, y otras promesas que fueron para la antigüedad, y otras que son para el pueblo de Israel. Entonces, uno tiene que estudiar bien la Biblia. Bueno, en hermenéutica, por ejemplo, dice, ¿no?, que una regla de oro, el mejor intérprete de la Biblia es la propia Biblia. Y si vos te pones a ver todas las corrientes que hay, todos tienen su interpretación del Evangelio, pero en realidad la interpretación del Evangelio es una sola. No hay interpretaciones distintas, ¿no? Entonces vemos que estamos navegando, vemos que estamos conviviendo con evangelios diferentes. Sí, sí, y eso es producto de lo que ellos llaman la unión de las iglesias, porque al asumir, porque no me es raro en este caso, y por lo que he analizado y he visto sobre este tema, que esto es una parte de esas patas que ellos van a tener que concebir para llevar adelante una iglesia mundial, porque no tendría mucho sentido que una iglesia que es mundial no tener, por ejemplo, y lo dijimos acá, una Biblia que tenga parte de todas las religiones, y esa después sea la Biblia que ellos lean y lleven adelante. Y no es raro en ese camino, por lo menos en ese sentir que ellos tienen, de que, bueno, que ahora asuman dentro de su doctrina o asuman dentro de su religión, ahora parte de lo que era la vida de Moisés las enseñanzas que Moisés le dio al pueblo judío, ¿no? Que Dios le dio al pueblo judío a través de Moisés. Entonces esas cosas ahora son las que ellos están tomando para construir ese nuevo dogma, porque yo no le llamaría una religión, porque si
están tomando de religiones partes, están creando un nuevo dogma en donde la gente o las personas que se vayan a cobijar o se vayan a encontrar con esta gente van a tener que obedecerla si es que quieren permanecer dentro de esta religión. El problema de que esto es radicalmente un engaño con el cual están llevando a la humanidad por un camino que no es el camino correcto, que no es el camino, por ejemplo, bíblico, no es el camino del evangelismo, no es el camino de la evangelización. Y para eso te leí el artículo anterior que hablan que el evangelismo para ellos ahora es el peor veneno contra el camino que ellos quieren construir. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de evangelismo, tenés que hablar de la Biblia, y cuando hablas de la Biblia tenés que poner temas reales y puntuales de lo que la Biblia dice. Y eso hace entonces que todos esos dogmas que están construyendo se desmoronen o se desgranen de por sí. Ahora, ¿qué me demuestra esto? Bueno, lo que me demuestra esto es lo que hemos venido diciendo, redundantemente los digo, ¿no? Hemos estado diciendo sobre que hay una religión que por un lado se está construyendo y todo lo que están debajo de este paraguas de religión están siendo beneficiados o están siendo, ¿no? Por una forma de decirlo, bendecidos por esta religión, en el cual ellos no tienen dificultades y no tienen inconvenientes en ninguna parte del mundo, mientras que aquellos que evangelizan, llevan el evangelio, están siendo perseguidos y muertos en todas partes del mundo. Todo aquel que lleva la palabra de Dios o lleva el evangelio está siendo totalmente, cuando digo totalmente martirizado, es porque hay ya evidencia que indica que, por ejemplo, en Corea del Norte, todo aquel que se profesa cristiano, todo aquel que dice yo soy de Cristo y estoy predicando la palabra de Dios y estoy predicando de la Biblia, automáticamente lo llevan a campos de trabajo forzados, siempre y cuando primero no los torturen o no se encuentren con la muerte. Porque también está este tema sobre la mesa, en el cual muchas personas que están llevando adelante lo que es la sana doctrina, o por lo menos lo que es el evangelio verdadero de Jesucristo, están siendo muertos, martirizados por el evangelio. Mientras que estos que están construyendo la nueva religión mundial están cubijando, están llevando adelante su doctrina, y estos campantemente no tienen problemas en ninguna parte del mundo. Porque en todas las partes del mundo tienen voz y son escuchados. Sin embargo, los que evangelizan no son escuchados. Por ejemplo, y para corroborar esto que te estoy diciendo, Marco, o le estamos diciendo a la audiencia, hay una noticia que a mí me dejó perplejo, porque es una noticia que pertenece a nuestro continente, de nuestro país, Uruguay, que dice: ley permite que cristianos sean perseguidos por indígenas en Bolivia. Estamos hablando de Bolivia. ¿Cómo puede ser posible entonces que por un lado está el ecumenismo y por el otro lado la gente que predica el evangelio sean perseguidos? Y ahora no solamente son perseguidos, el Medio Oriente, porque tienen religiones distintas, o en algunos otros países lo hacen por ley, y hay policías que controlan, por ejemplo, las actividades de los religiosos, o en Corea mismo, en China, ahora en Rusia actualmente. Pero en Bolivia, que pase esto, estamos viviendo en un momento muy complicado, muy complejo, porque esto significa de que si hoy vos podés predicar el evangelio y mañana no, mañana que no lo podés hacer, lo más probable es que te toque todo el peso de la ley, porque estás infringiendo la ley. Sí, como que se va a empeorar de todo este tema, ¿no? En realidad, eso viene por una causa espiritual, ¿no? Que sabemos que el diablo, el enemigo de nuestras almas, está tratando de poner un freno, obviamente, para la evangelización, y un poco también lo que está profetizado en las Escrituras, ¿no? Que va a llegar un día donde se va a sentar en el tercer templo del anticristo, y donde va a haber una iglesia única mundial. O sea, se está yendo camino a eso, ¿no? En medio de ese proceso hay una guerra espiritual, ¿no? contra los creyentes que profesan la palabra del Señor, donde van a ser perseguidos, y un poco también lo que escribe en Mateo 24, ¿no? Que va a haber una persecución mundial sobre los creyentes.
Sí, creo que sí, digo, y ya está tomando cuerpo de a poco, ¿no? y digo, por ahora se encuentra focalizado y restringido a muchos países. Y digo mucho porque en Argentina hay persecución, en Brasil hay persecución, bueno, Bolivia, ahora vamos a decir que hay persecución, ya lo había en Centroamérica, en varios otros países. En Estados Unidos hay persecución, porque una de las cosas que nosotros habíamos hablado es que habíamos detectado que hay en estos momentos hay como tres corrientes religiosas o tres corrientes ideológicas que están en este marco que vos decís, Marco, de que el anticristo está a pronto de asumir, es que hay tres grandes corrientes religiosas o tres grandes corrientes ideológicas que tienen que ver con la religión que se están llevando adelante en estos momentos. Por ejemplo, una de las grandes corrientes religiosas que está en este momento invadiendo el mundo, y lo hace sobre todo, lo dije el otro día, sobre el continente americano, y cuando hablo del continente americano me refiero a lo que antes no eran los tres continentes como ahora, sino que el norte, el centro y el sur, los tres continentes, están siendo sometidos al satanismo, lo que están siendo un continente que está siendo sumamente satanizado. Si vos ves las cosas como Halloween, las cosas como los dibujos animados, las cosas como las películas que se están pasando, que todas tienen que ver con hechicería, tienen que ver con uso de magia y poderes mágicos, porque en nuestra época el poder lo tenía Superman, que era un hombre que tomaba sus poderes del sol. Ahora los poderosos usan varita mágica y dicen palabras palabras de hechicería y logran hacer cosas con ese tipo de cosas. O sea, se han cambiado los tiempos, se han cambiado la forma en que la representación de los seres humanos se están llevando adelante y sobre la representación de la idealización. Los que han estudiado este tema están diciendo que este tipo de idealización o manejo de la información o manejo de los medios de comunicación sobre las personas, los jóvenes y los niños, hace mucho más fructífero y mucho más fácil llevar adelante la permanencia de religiones como la religión satanista. Que bueno, que la religión satanista ahora en Estados Unidos ha incursionado en las escuelas a través de nuevos modelos de relación para niños, que está siendo aceptado como si fuera, no sé, digo, una cosa que le hace bien a la humanidad. Pero bueno, eso no pudo haber sido cultivado y no pudo haber sido llevado a la conclusión si antes no hubiera cosas como Halloween, si antes no hubieran cosas como películas, ¿no?, que hablan de esta temática. Por un lado, eso. Ahora, después tenemos, por el otro lado, todo lo que tiene que ver sobre la musulmanización. Esto es que la parte de todo lo que tiene que ver de Occidente o por la parte del continente europeo y todo lo que tiene que ver sobre la parte de Oriente, que está próximo al continente europeo, están siendo musulmanizadas. Y lo hemos hablado acá. Ya dicen los expertos que saben de este tema que en 5 y 10 años esos dos continentes van a estar totalmente musulmanizados. O sea, que va a ser que se va a ver una extensión de los musulmanes sobre las religiones que están en ese continente. Ahora, veamos si esto se concreta, porque sabemos que la reina de Inglaterra y todo lo que tiene que ver sobre sus séquitos y todo lo que están alrededor de esto tienen su propia religión. Veamos si eso se concreta, pero por lo menos no se concretará sobre ellos porque tienen su religión y sabemos que ellos también profesan el nuevo orden mundial. Pero veamos cómo es que eso se desarrolla. Pero en esa región del mundo está previsto la musulmanización. Y no quiero decir cuánto tardará la satanización sobre nuestro continente en su totalidad, pero esperemos que algunos que estudian esto nos puedan aportar datos estadísticos para que podamos proyectar y decirlo. Y por el otro lado tenemos naciones enteras que están camino al ateísmo, totalmente a la ateización. Ya tenemos Corea, tenemos China, tenemos Rusia, que son países que son totalmente ateos. O sea, tenemos tres franjas de religiones ideológicas en el mundo que están teniendo estas vertientes. Entonces, en este escenario con el cual estamos hablando, vemos de que el mundo está muy complejo, porque todo lo que se llama cristianismo, todo lo que se llama Cristo, todo lo que se llame ahora evangelización, como estas personas quieren llevar adelante, van a ser malas palabras y van a tener que ser
personas que sean llevadas a campos de concentración para su rehabilitación o su, como ellos dicen ahora, su reacondicionamiento. Porque sabemos que en varios países de Asia ya se llevan a los cristianos, los encarcelan, los ponen en campos de concentración para hacer el proceso ¿no? de rehabilitación porque están en malos caminos o están, ¿no? Tipo drogadicto. Un drogadicto, ¿no? Se droga, entonces tiene una enfermedad. Bueno, parece que el cristianismo ahora es una enfermedad y tiene que ser tratado con rigor. Más en esos países del este, ¿no? En Rusia, en todos los países que se independizaron de la URSS, está como que Dios es una idea de Occidente. Te lo ponen así. Claro, sí. O sea, la gente de Occidente trae la idea de Dios. Pero en este caso no, yo no lo veo como una, porque más bien lo estoy viendo como que ya eso es tiempo pasado, ¿no? Como que el tiempo pasado. Rusia, yo creo que, por ejemplo, me pareció que cuando en el 89 y 91, cuando hubo la apertura, ¿no? de Rusia, bueno, lo que era la Unión Soviética, y su líder, su máximo líder, que fue el que llevó adelante la perestroika, que dijo, bueno, Rusia dejó de lado a Dios y hoy tenemos esta consecuencia. O sea, yo creo que lo había dicho muy sinceramente. Por algo Rusia tuvo una recuperación fuerte y en tan poco tiempo. Y era una nación, Rusia digo, la Unión Soviética y después Rusia quizás, ¿no? La Unión Soviética era una nación que había estado encerrada detrás de esa cortina de hierro y en donde los cristianos eran masacrados todos los días. Claro, hubo una apertura, pero como el país, como que Rusia sigue siendo laico. Sí. Sigue siendo laico como somos nosotros, como es el Uruguay, y varios países así que son de estilo republicano, que son laicos. Claro, el laicismo precisamente está basado en el humanismo, ¿no? O sea, no sé, están a un paso de llegar a eso, a la ateización, a la ateización de toda su sociedad, un poco lo que ellos quieren. Sí, claro, porque son naciones ateas. Claro, bueno, naciones ateas. Pero lo que estaba pensando es, bueno, ellos hubo una apertura y el Evangelio nuevamente fue, digo, respetado durante muchísimos años en esa nación. O sea, ser de la iglesia, lo que sea, y sobre todo ser de la iglesia evangélica, era, digo, ¿no? Era considerada, bueno, están para ayudar, están para darnos una mano, están para colaborar con la nueva construcción de un nuevo país, y había una apertura muy grande sobre lo que tenía que ver la religión evangélica. Pero hoy en día se cerraron al evangelio nuevamente, por eso digo que están comenzando nuevamente ese nivel de ateización, y yo creo que lo van a hacer a los niveles que antes tenían, antes de haber caído, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética, y eso va a llevar a una radicalización en la ateización. O sea, yo lo que estoy viendo es que van a profundizar la ateización y van a permitir, y lo único que van a permitir va a ser ecumenismo. Porque recordemos que el papa de ellos, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el papa ruso, como le llaman, está dentro de la convergencia ecuménica. Entonces yo creo de que, bueno, si hay una convergencia ecuménica y hay otras relaciones con otros países en esta dirección, como que todo lo que tiene que ver con Cristo y con el Evangelio está de más y está pesando demasiado dentro de las estructuras y están buscando formas de erradicar esto a través de leyes y a través de normas como las últimas que ha sacado, en este caso, Putin, por puño y letra, ¿no? Él ha firmado algunas leyes y algunas reglamentaciones para que el Evangelio no sea predicada y la gente de las iglesias evangélicas no tenga lugar para poder avanzar. Ahora, los evangélicos y las iglesias evangélicas no tienen lugar para predicar, pero resulta que si hablamos de la otra, de la convergencia ecuménica, sí, ellos sí tienen espacios para poder desarrollarse. Los evangélicos no. Entonces, esto te lleva a un grado de ateísmo, un grado de ateización, porque te cierra la puerta al Evangelio y a Jesucristo y te abre la puerta a otra nueva religión, que bueno, es una religión, son dogmas, son doctrinas que los hombres piensan que se deberían de hacer, que no tienen nada que ver con la Biblia. O sea que
lo más probable es que en el corto y en el mediano plazo, si Dios no interviene, y digo cuando digo Dios no interviene en esto, en esta situación mundial que se está dando sobre estas convergencias, digo, esto se va a radicalizar. Y no es bueno ni para ellos ni para los cristianos. Primero para ellos, porque las personas necesitan a Jesucristo para convivir y para encontrar soluciones a los problemas. Y segundo, si no hay caminos para el evangelio y la predicación, lo más probable es que estas naciones comiencen a sufrir consecuencias de como aquellas naciones que dejan realmente el camino de Dios y se pervierten. Y sabemos qué pasa cuando las naciones se pervierten, sabemos cómo Dios interviene en las naciones. Entonces, por ambos lados no es bueno ni para ellos radicalizar el evangelio, erradicar el evangelio, y por el otro lado, radicalizarse con respecto al ateísmo. No es bueno porque ellos ya lo sufrieron y ya lo vivieron en carne propia y están nuevamente yendo por ese camino, cosa que yo veo que no está bueno para esta nación, sobre todo Rusia, sobre todo China, y bueno, lamentablemente no voy a poder decir lo mismo de Corea, porque Corea es una nación muy cerrada en el cual no hay datos, no hay ni siquiera ninguna forma de saber qué es lo que pasa dentro de este país, más que aquellos datos, aquellos anuncios que personas cristianas, las iglesias propiamente dichos, son que difunden, ¿no?, algunas de las situaciones que están viviendo dentro de esta nación. Pero bueno, la cuestión es que dada estos dos hechos y dado de que el ecumenismo está avanzando en el mundo, por el otro lado tenemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la construcción del tercer templo, ya habíamos hablado, ¿no? Incluso un tema que vos habías tocado recién, como sobrevolando, que el anticristo se sentaría en el tercer templo. Ya hay, no solamente están reconstruyendo el templo, y ya lo habíamos dicho, quizás de forma directa o una forma de dato, que ya, por ejemplo, el piso del tercer templo fue todo recuperado, de las ruinas que habían quedado en el templo anterior, han podido recuperar mosaicos y han podido recuperar parte de los pisos, bueno, y han podido reconstruir todo lo que tiene que ver con el piso del tercer templo. Ya hay un sumo sacerdote, ya están todo lo que tiene que ver con los utensilios, pero también ya están las canciones para el tercer templo, y una de las cosas más importantes que dice que los sacerdotes comienzan a realizar el servicio del tercer templo. No lo tienen todavía, pero dice que ya están en condiciones de comenzar a dar el servicio al tercer templo, y ya hicieron en octubre, a principio de mes, ya hicieron una simulación con todos los detalles que tiene que ver con el servicio del tercer templo. Ya, que como que dice el escenario para la construcción del tercer templo ya está en una nada. Yo no sé en qué va a terminar, digo, porque no hay datos, más que a veces que aparece algún anuncio o aparece algún elemento nuevo sobre la construcción del tercer templo, pero tercer templo en donde, como él decís, se va a sentar esa persona que va a traer el mal sobre la humanidad, va a venir a hablar de que, bueno, con mucha influencia va a ser una persona que va a tener mucha habilidad de convicción, una persona en el cual yo no creo que las naciones se le vayan a oponer, porque dice que va a tener tanta elocuencia de palabra y tanta habilidad de negociación y llegar a acuerdos con otros, que la humanidad se va a dejar convencer automáticamente. Y si aparte no hay una religión que diga, miren, este es el anticristo o esta es la persona que nos va a engañar y nos va a llevar por el camino, digo, va a estar muy complicado el futuro para la humanidad, ¿no? Voy a desarrollar otra noticia. Dale. Habíamos hablado en programas anteriores sobre una profecía que está en Isaías, el capítulo 17, el versículo del 1 al 3, que dice sobre Damasco. Que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmasadas, se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que sucede y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, en relación a este versículo, hay una noticia que dice profecía bíblica
conflicto entre Rusia y Estados Unidos podrían ser el comienzo de la destrucción de Damasco, de Siria. Que sería una de las profecías que faltarían cumplirse, ¿no? En los últimos días la Biblia nos dice que una serie de horribles eventos se llevará a cabo en la tierra de Siria. Uno de estos eventos es la desaparición de Damasco como una de las ciudades de estreno en el mundo, ¿no? La ciudad más antigua continuamente habitada en el planeta. Damasco ha sido testigo de al menos 5.000 años de historia humana y algunos historiadores creen que la ciudad se remonta al 7º milenio antes de Cristo. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, ¿no?, estaba camino a Damasco cuando Cristo se le apareció por primera vez a él. Un evento que transformó no solo su vida, sino el curso de la historia humana. En un futuro muy cercano, Damasco dejará de ser ciudad. El profeta Isaías nos habla de un conflicto entre Damasco e Israel, y al hacerlo, él revela ciertas profecías que se han cumplido parcialmente en el pasado. Sin embargo, el cumplimiento final de Isaías 17 permanece en el futuro. Dice que estos versículos pintan un panorama oscuro. La ciudad de Damasco se convertirá en un montón de ruinas totalmente destruidas. La gran ciudad será carente de vida humana y se convertirá en el hogar de todo tipo de vida silvestre en la ausencia de los seres humanos para ahuyentarlos. De acuerdo a estos versículos, las ciudades de Aroer, que se encuentran en la orilla norte del río Amón, justo al este del Mar Muerto, también estarán desiertas. Sin embargo, el pasaje no dice que serán destruidas de la misma manera como Damasco, solo que serán desiertas. Puede ser que la gente simplemente huya de esas ciudades por temor, ¿no? Una noticia que, claro, estaríamos al comienzo de esa profecía, ¿no? Todo depende de lo que pase de aquí a poco tiempo entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, que hay todo un despliegue, al menos de Rusia, hay todo un despliegue. Inclusive yo escuché una noticia hace unos días atrás que yo la había visto, no la pude encontrar, que el gobierno ruso dijo que estábamos al comienzo de una tercera guerra mundial. Sí, y había todo un despliegue de portaaviones y de efectivos militares. Llevaron un portaavión a Medio Oriente. Sí, exactamente. Pero un portaavión nuclear. Un portaavión nuclear, sí. O sea, que en realidad ya no es que haya una tercera guerra mundial que sea una guerra convencional. Estamos hablando de que quieren desatar una guerra no convencional. No convencional. Claro. Y ya la están desatando, porque una de las cosas que... Claro, habíamos hablado nosotros de la inmigración. En un principio, hace meses atrás, cuando ocurrían las inmigraciones en masa de los sirios, ¿no?, de los sirios a Europa, ya hablábamos de una invasión. Sí, de invasión, que ahora todo el mundo habla de la invasión. De invasión, ¿verdad? Sí. Como que era los primeros pasos hacia esa tercera guerra mundial. Sí, sí. Y un paso a la musulmanización y a la religión de este tipo. Pero lo más expectante o lo más tremendo de lo que está sucediendo sobre el tema que recién estás hablando, Marco, es que, por ejemplo, no solamente están llevando portaaviones atómicos a Medio Oriente para, ¿no? No sé si lo hacen para ejercitar el brazo fuerte, ¿no? Como le llaman, ver quién tiene más fuerza, ¿no? Sino que por el otro lado tenemos una nación como Corea que está haciendo pruebas atómicas, ¿no? Tenemos a Corea que hace pruebas atómicas, tenemos a Rusia que está desplegando misiles atómicos en Medio Oriente. Y por el otro lado tenemos a Estados Unidos de que está amenazando continuamente a Rusia. Ahora, y después tenemos que los analistas del escenario que se está dando están diciendo que, bueno, que ya no hay más enfrentamiento entre el Medio Oriente, el enfrentamiento ya no está dado más entre las etnias y las religiones de ese lugar. O sea, un enfrentamiento autóctono, sino que ya se está dando con un enfrentamiento exportado por el cual Rusia y Estados Unidos están midiendo fuerza en ese lugar. Y no solamente están midiendo fuerza, sino que, no sé si fue ayer o antes de ayer, que dijeron que hubo un atentado en una planta de azufre, y que se liberó azufre sobre cierta zona de Irak, o Irán, no quiero equivocarme, ¿no?
que se liberó. Sin embargo, hay gente que ha sido afectada por esto, pero los ejércitos de ambos lados están utilizando máscaras. Ahora, ellos dicen que fue un atentado terrorista puntualmente en un lugar. Ahora, pero nada me dice de que no haya sido una falsa bandera, como las que han habido tantas en esta guerra, ¿no? Que se ha llevado adelante desde que ha comenzado. Y la otra contracara sería que Siria le exige a Israel los saltos de Golán. Bueno, también sí. Sería la otra contracara, ¿no? De lo que estaría precipitando más un enfrentamiento bélico, ¿no? Si Siria sí. Sigue insistiendo en eso, sabemos que ahí va a haber guerra, la Biblia lo dice, ¿no? Claro, sí. Dice acá que Siria está siendo firme en su exigencia de que Israel entregue los saltos de Golán, amenazando con la guerra si Israel no cumple. Desde una perspectiva mayor se ha convencido a todo el mundo islámico de que Israel no es la nación militarmente invencible de lo que se piensa. La tecnología de cohetes de Siria es mucho más avanzada. Siria es conocida por poseer armas químicas, incluidos los gases químicos como por ejemplo el gas sarín, que es altamente letal. Si Siria calcula mal y ataca a Israel con estas armas, la respuesta israelí será rápida y devastadora. Israel está armado también con armas nucleares y si su supervivencia se pone en cuestión, Israel no va a dudar en usarla. Ya sabemos del tiempo pasado cuando en la guerra de los 6 días, 69. En el 69, cuando Israel, 67, cuando Israel sospechaba que iba a haber un levantamiento contra Israel de parte, creo que de Egipto y otros países. Israel inmediatamente mandó un ataque preventivo. O sea, no esperaron a ser invadidos, mandó un ataque preventivo y creo que en un día le bajaron 250 casas a los egipcios. Sí. En un solo día la flota fue una estrategia. Una estrategia, sí. Y bueno, ya en ese tiempo tenían de esas estrategias, bueno, no quiero saber lo que puede pasar ahora si cualquiera de estos países, Irán, ¿no? Siria, algunos, se meten contra Israel, porque realmente a mí llego a no, porque es bíblico, si cuando están aquí se levanten sabemos lo que va a suceder, el destrozo que va a haber, ¿no? Porque ellos dicen que Israel, el otro día uno de los... ellos quieren mentalizarse como que Israel no es lo que todo el mundo cree. Todo el mundo cree, porque si vos te acordás que había... inclusive en esa guerra de 6 días, Egipto le insistió al otro país a que atacaran con los tanques, era así, no me acuerdo ahora, otro país. Egipto dijo, no. Dijo, no es tanto lo que nos hicieron. No, vamos a atacar. Y Egipto como que le metió manija, ¿no? Popularmente hablando, ¿no? A Siria, para que Siria mandara el ataque con los tanques, ¿no? Y bueno, y después Israel respondió, pues Israel hizo toda una estrategia también, porque uno de los tanques de Israel estaba pronto para la guerra. Creo que un tanque de ellos demora unas 12 horas en ser armado y quedar operativo. Lo hicieron en mitad de tiempo, en un tiempo récord, para mandarlos a la guerra. Y bueno, y no tuvieron éxito, ¿no? Porque los tanques de Siria eran más rápidos, pero los tanques de Israel tenían mayor alcance, más potente. O sea que... Bueno, y una de las cosas que estaba pensando justo, Marco, que te comentaba, era de que yo recuerdo que hace unos meses, pocos meses atrás, y un tema que habíamos tratado acá, y que yo lo traje porque creí que era importante, y creo que sigue siendo importante, cuando un avión ruso había querido atravesar las fronteras israelíes, que los israelitas lo habían repelido, por así decir, ¿no? Un avión no pudo entrar, pero después cuando metieron el dron sí parece que el dron en ese momento pudo recorrer todo el territorio de Israel y no lo pudieron detener, porque se ve que era un vehículo muy rápido y no pudieron combatirlo o por lo menos tirarlo abajo. Yo supongo que en base a eso ahora,
ellos están, ¿no?, diciendo, bueno, que Israel no debe ser la potencia que creen que es, porque, bueno, porque ha sufrido, ¿no?, algunas penetraciones con algunos vehículos aéreos que no hubiera tenido que suceder, no hubiera podido suceder si la tecnología que dice Israel tener la hubiera tenido como ellos dicen. Entonces, yo creo que están utilizando esto como forma de provocar a Israel para tratar de generar un ambiente de guerra y tratar realmente de que se meta meterse en una guerra. Y bueno, están en guerra, ¿no? Y lo que dice acá, si esto se diera lugar, si esto sucediera, dice que si Israel estuviera herido, se va a convertir en un objetivo irresistible para los enemigos, porque todas las naciones musulmanas que lo rodean lo van a querer atacar simultáneamente. Mientras que Rusia verá la oportunidad de aprovechar la ventaja de la riqueza de petróleo del Oriente Medio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué piensan que hoy en día los militares de Rusia se encuentran en Siria? Hoy en día los enemigos más virulentos de Israel residen en los lugares mencionados en el Salmo 83. Hamas de Gaza, los palestinos en Cisjordania y en Jordania, Hezbollah en el Líbano y los dirigentes de Siria y su eje de socio en la ciudad de Damasco. Con el caos y las constantes tensiones que cada día van en aumento en el Medio Oriente, sería un buen consejo que todos permanezcan centinelas velando, ya que parece que esta profecía sobre Damasco podría llegar a cumplirse pronto. Sin embargo, solo el tiempo lo va a decir con certeza cuando se cumpla, ¿no? La Biblia nos dice también en Lucas 21-28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ya como que hay un indicio, ¿no?, también de los acontecimientos espirituales, o sea, de los acontecimientos que van a suceder a nivel de las escrituras. Todo esto está preparado para el cumplimiento de Isaías 17 y Salmo 83, allanando el camino para el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación. A la luz de esta evolución debemos predicar con celo el Evangelio de Cristo a todos los que quieran escuchar, porque el tiempo es corto y el regreso de Cristo está cerca. Sí. Ahora que vos hablas de los Altos del Golán, una de las cosas que sí estoy recordando es que en el territorio ese que está enfrente al Alto del Golán están el ejército sirio, pero también están de los otros, están también los de Estado Islámico. Y yo no sé cuáles de ellos dos quieren atacar más pronto los Altos de Golán. Si son los propios sirios con el ejército que están ahí enfrente, que cada tanto se cruzan algún misilazo para ir tocar, ambientando, ¿no?, el asunto ahí. Si no, yo no sé si también la parte del Estado Islámico no en cualquier momento nos van a entrar y van a tratar de bombardear o tratar de ocupar algunos de los territorios que están en el Alto del Golán, porque recordemos que ellos están en estos momentos al fuego entre Estados Unidos y Rusia, ellos siguen operativos en la zona. Ellos están perdiendo terreno porque también los de Irak los siguen atacando, Turquía los sigue atacando. Por ellos se están encontrando el Estado Islámico con un gran problema porque están siendo desplazados de los territorios que antes tenían. Y ya creo que se les cayó de la cabeza, ¿no?, aquel califato que tenían construido, ya está, digo, porque lo han estado tirando, y bueno, y yo creo que los están arribando más sobre el territorio de Israel. No quiero, en esto no tengo datos certeros, no tengo a ciencia cierta, no estoy seguro, pero dispuesto, pero pienso, esa profecía se va a cumplir, estoy pensando, no hay la menor duda, porque no hay duda de que se tiene que cumplir. Entonces no hay duda de que los ejércitos que están invadiendo Siria, de los países lindantes a Siria, ¿no?, los que tienen frontera, como Turquía, Irak y otros de los países, están acorralando y el único lugar de escapatoria que están teniendo es los Altos del Golán, porque es el único territorio en el cual no está siendo atacado en este momento. Entonces, la lógica indica que si vos te atacan del este, del norte y del sur, y del oeste no, lo más probable es que te vayas arrimando al oeste. Y cuando ellos se arrimen al oeste, la primera cosa que van a querer hacer es ocupar los Altos del Golán. Y cuando quieran ocupar los Altos del Golán, se van a enfrentar al ejército israelí. Y cuando se enfrenten al ejército israelí,
ahí se va a complicar la guerra. Va a ser, si está complicada ahora por el enfrentamiento que se están llevando Estados Unidos y Rusia, yo creo que se va a complicar aún más cuando ellos quieran meterse dentro del territorio de Israel, porque los altos del Golán fueron ocupados por Israel. Si no, si como dicen los sirios, ¿no? Bueno, entonces que también le den lugar a los reclamos de Argentina. Claro. Porque si Argentina reclama las Malvinas y no se la han dado, y estos están reclamando, sí, a estos sí tienen que entregársela, pero nosotros no. Como no entiendo cómo Inglaterra tiene un doble discurso. Tiene un discurso para uno malos y hacer las cosas feas, y para ellos, que son uno de los más implicados en ocupar terrenos que corresponden a otras naciones, no las quieren devolver y son capaces de ir a la guerra por eso, como lo hicieron en el 82. Entonces, digo, hay un doble discurso con respecto a cómo está el escenario ahora. Ese escenario del doble discurso es un escenario que te da, ¿no? Que provoca un poco de reacción en la gente, y por lo menos en mí provoca un poco de reacción, porque no puede ser que por un lado digan, bueno, Israel que está ocupando el lugar está mal y lo tienen que devolver, pero los otros no. Entonces es complicada la política internacional, porque para un lado sí tiene que ser cumplida a rajatabla, porque si no te vamos a invadir y te vamos a meter los militares, y por el otro lado no, por las dudas, o sea, cosa de que los británicos, nos vayamos a meter con los británicos que tienen terrible poderío militar y nos hagan la guerra, ¿no? Vamos a meternos con los más débiles. Bueno, ellos creen que se están metiendo con el más débil, pero el problema ahí es que no se están metiendo con el más débil, se están metiendo con el más fuerte de todos los fuertes, porque con ellos está Dios y es complicado cuando te metes con el propio Dios, ¿no? Bueno, Marcos, yo no sé, ¿algo más? No, yo todavía por el momento podríamos olvidar. Habría que hablar. Habría que desarrollar más esta noticia, sí. Hacer un seguimiento mayor hay que profundizarlo. De aquí en más un tiempo del programa para el punto de inflexión de esta noticia, Marco, que están hablando ya lo que saben de esto y lo que están aportando datos para el análisis, el punto de inflexión es el 8 del mes que viene, que son las elecciones de Estados Unidos. Se den o no se den, no importa. Porque depende de ese 8 y depende del 20 de enero de cómo se va a desarrollar esto, porque ahora por ahora Rusia está mandando navíos atómicos y está atomizando el mundo, porque también está desplazando misiles atómicos y yo creo que algunos ya los han enviado a Cuba. A Cuba también está dentro de este escenario. El pasa que calladito, que es más bonito, pero está también ya. Vamos a traer esos datos. Entonces están metiendo misiles en todos los territorios que tienen ellos. Sobre todo ese último que ocuparon ahí, ¿no? Y por el otro lado tenemos Estados Unidos que todavía está solo con amenaza, porque está en proceso electoral. Claro. Digo, Obama pocas cosas puede hacer de meterse en este momento en una guerra. No le conviene ni a él ni al país, porque bueno, no te vas a meter en un conflicto bélico cuando se estás a punto de dejar el poder. Entonces, además que todavía tiene una flota parada, creo que la aviación tiene problemas con la aviación. Con los barcos, sí, tiene mucha maquinaria que está quedando obsoleta y no está pudiendo renovarla a tiempo. Eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Por el otro lado también dicen que tienen otras armas nuevas. Tienen yo he visto otro tipo de armamento nuevo que están sacando. Sí. Claro, la industria armamentística es algo que va. Y la están probando en Medio Oriente, por algo Medio Oriente. Y prefieren hacer la guerra en Medio Oriente que en otro, ¿no? Por eso. Entonces, está claro que esto, lo que está pasando en este escenario es como un impasse. ¿No? Decir, bueno, te provoco y te mantengo provocado, ¿no? Como que te doy un cachetazo y me retiro. Hasta que te calentás. Cuando te calentás, bueno, pero lo que yo creo que van a querer que se caliente el otro cuando esté el próximo presidente. Ahora, yo no sé quién va a ser el próximo presidente. El escenario está ahí, ¿no? No se sabe si es uno o el otro, o si queda el que está. Bueno, no sabemos bien cómo viene la mano con eso, con respecto. Pero sí sabemos que una vez que pasemos esa barrera, ese punto de tranquilidad, bueno, sabemos que ahí se va a agravar y se va a complicar, porque el mundo no puede seguir en el estado en que está. Bueno, como decía, hay que seguir analizando y trayendo esos datos para que la gente pueda estar atento en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, y material que vamos a subirlo al Facebook.
Yo quería decir, ¿no?, que empezamos con 20 amigos en el Facebook y ya pasamos a los 150. Gloria a Dios. Qué bendición. Y bueno, y hay personas que alerta últimos tiempos el Facebook, sí, ¿no? Sí, hay personas que están mirando las publicaciones del Facebook y están anotando comentarios. Queremos agradecerle de parte del equipo acá de Alerta Últimos Tiempos. No sé si escuchan el programa, pero factiblemente escuchen el programa. He visto que todo lo que se publica se está recepcionando. Bueno, vamos a tratar de publicar esta noticia que acabamos de hablar ahora, porque es algo muy importante, es una profecía bíblica, ¿no? Importantísima. Y bueno, los invitamos todos los sábados a las 17 horas a que estén participando del programa. Si quieren escribirnos por el Facebook o no nos escribieron. Saludando entonces al hermano Marcos Fento, que está acompañándonos en este día, saludando a Carlos y a los Santos, que también están con nosotros en este día acompañándonos en la parte de la operación, todo lo que tiene que ver con mantener esto al aire. Así que bienvenido, Marcos. Bueno, gracias, Ernesto. Después de unos días de unos programas de ausencia por problemas de salud, bueno, estamos aquí de vuelta en Alerta Últimos Tiempos. Muy bien, que Dios te bendiga muy ricamente. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema del día de hoy, un tema en el cual estuve tocando, Marcos, algunos puntos, como es el ecumenismo, la guerra en el Medio Oriente, y algunas cuestiones más de las que creo que hoy van a ser importantes, ¿no? Porque una de las cosas que he estado leyendo es que, por ejemplo, una persona, un líder de una iglesia de este mundo, ¿no? Un líder religioso que está llevando adelante el ecumenismo y temas que nos hemos preguntado sobre esto. Dice que bueno, la evangelización o los métodos de evangelismo que se llevan adelante en el mundo es el peor o el mayor veneno contra el camino. Dice, bueno, el evangelio o los evangelistas o las personas que están llevando adelante este tipo de religión, piensan ellos, bueno, esto está perjudicando, porque en realidad nosotros estamos intentando unir las religiones del mundo para que haya paz, para que haya amistad entre todos nosotros y que todos nos soportemos y haya amor. Bueno, pero los evangelistas o la gente que habla del evangelio está diciendo que, bueno, que esto no está bien, porque lo que la Biblia habla es que Dios es el que guía y tiene que tener el timón de las religiones, pero ellos dicen, bueno, los que dicen eso, los que hablan de eso, es un veneno que está envenenando a la humanidad. Bueno, bien, bueno, sí, lógico, ¿no? Porque mirado desde el punto de vista de ellos, el que predica Jesucristo predica la verdad, ¿no? Y en realidad encuentran en el Evangelio una piedra de tropiezo, ¿no? Porque precisamente el Papa, junto a todas las religiones que se están unificando, están siguiendo el plan del anticristo, ¿no? Llegar a su reinado con una única religión mundial. O sea, y bueno, también hay iglesias evangélicas, lamentablemente. Que están en eso, ¿no? Claro que sí. Sí, hay una iglesia, digamos, está la iglesia diciendo, qué bueno, que también Moisés es parte de su paquete religioso o su paquete ideológico, cosa que antes eso no cruzaba por la mente de ninguno pensar de que podrían haber tomado temas de los judíos o temas del pueblo hebreo para llevar adelante su estructura religiosa. Bueno, hay una rama del neopentecostalismo que es la doctrina del reemplazo. Es darle un significado distinto al mensaje del Viejo Testamento, para que son promesas que tiene Dios para el pueblo de Israel, y la iglesia lo sustituye. O sea, como que dice, bueno, lo de Dios para Israel ya fue, ahora estas promesas son para nosotros.
pero Dios no dejó de lado el pueblo de Israel. O sea, el trato con Israel va a seguir. Y va a seguir inclusive hasta durante la gran tribulación. Dios va a tratar con su pueblo de Israel, porque Dios en la Biblia da una promesa sobre Israel que va a ser una nación salva. Va a ser de Israel algo salvo. Ahora, hay iglesias que toman para sí promesas que son para Israel. Es lo que se llama la teología del reemplazo. Bueno, precisamente. Están como concluyendo, ¿no? Ahora, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, he visto, por ejemplo, un cierto profeta de ahí de Centroamérica, que él, por ejemplo, dice que él es el patriarca de la iglesia. Él dice de él que fue levantado como patriarca de la iglesia. O sea, como que vos podés ver que ya se comparan, ahí aparecen personajes dentro de la iglesia que se comparan que pretenden compararse con personajes bíblicos, ¿no? O sea, es una forma de tergiversar, no sé si por ignorancia o maliciosamente, la palabra del Señor, porque Dios usó en la antigüedad determinados hombres para guiar a su pueblo, a la concreción de sus planes, ¿no? De los planes de Dios. Pero bueno, fueron promesas. O sea, por ejemplo, hay uno que dice que Dios lo saca para afuera y le hace ver las estrellas, ¿no? Y le dice, a ver si podés contar las estrellas del cielo. Y le dice, no las puedo contar. Y entonces dice, bueno, así son las iglesias que yo te voy a dar. O sea, como que parafrasea lo mismo que dijo Abraham, claro. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham. O sea, eso fue un mensaje para Abraham, específicamente para él. O sea, para el padre de la fe. Pero estamos en Jesucristo, pero paralelamente a esa iglesia de Jesucristo está una iglesia mundial, una iglesia universal, que también está creciendo, es enorme esa iglesia, está creciendo, y precisamente el plan del anticristo para los últimos tiempos es unificar las religiones, no solamente unificar la moneda, o sea, una unidad gubernamental, una unidad económica y una unidad religiosa, o sea, controlar al mundo desde esos tres poderes, ¿no? Religión, dinero y política. Sí, sí. Y son las formas de que ellos van a controlar la humanidad, claro que sí. Y ya indicios de eso tenemos y hemos hablado de que todo parece por ese camino. Bueno, pero no solamente dicen, bueno, que el evangelismo o los que evangelizan y los que tienen este camino, sino que también están utilizando figuras como la de Moisés para promover su mensaje. Ahora, Moisés pertenece a la doctrina judía, pertenece a la parte en la cual el pueblo de Dios tuvo su mensaje, tuvo en realidad la palabra de Dios, y sobre eso es donde ellos se basan para hablar y llevar adelante todo lo que tiene que ver sobre su doctrina. Ahora, ellos están remitiendo, ¿no? Ahora están